Hola, personas que están viendo esto de YouTube. Gusto de saludarlos. Hoy día voy a hablar de la relación que hay en la carta astral entre el Sol y Plutón. Entre el principio y el fin. Pero no es solo entre el principio y el fin, porque si bien Plutón es el último planeta, Plutón está al lado del Sol. Yo no puedo ser el Sol si antes no he pasado por Plutón. Nosotros empezamos diciendo que vamos del Sol a la Luna, pero vamos del Sol a la Luna si partimos por Luna, Mercurio, Venus, Urano, Neptuno y Plutón. Si el Sol representa la integración de mí mismo, si el Sol representa el querer ser, el expresarme, para poder ser y para expresarme, tengo que sacar de mí y eliminar todo lo inútil. Esto es una especie de morir. Sacar lo inútil es sacar todos los apegos que yo tengo conmigo. Y cuando yo saco los apegos, antes de desapegarme de algo, tengo que tomar contacto con mi superstición, porque normalmente todos los apegos corresponden a un acto supersticioso. Supersticioso de cualquier tipo, creer que si hago no sé qué cosa va a pasar no sé qué cuestión, creer que si junto los dedos, como sea, voy a encontrar un estacionamiento, pequeñas supersticiones. Entonces con el Sol y Plutón entramos en contacto con dos cosas fundamentales, que son lo profundo y los límites. Y cuando estamos hablando de lo profundo, no puede haber profundidad sin oscuridad. Si tú te crees que estás profundo, lleno de luz, no has respondido la única pregunta que seguramente hace Plutón, que es: ¿por qué te conviene hacer lo que estás haciendo? ¿Por qué te conviene creer en eso que crees? Por ejemplo, ¿por qué te conviene creer que hay reencarnaciones y otras vidas, vidas para allá y vidas para acá? ¿Por qué te conviene? ¿No será que te conviene porque así no le encuentras ningún sentido a esta existencia? Entonces Plutón te lleva a algo profundo y a preguntarte una, dos y tres veces todo lo que sea necesario preguntarse. Por lo tanto, con Plutón, nosotros, y con el Sol y Plutón, nosotros nos vamos a encontrar como entre el alfa y el omega, como entre el todo o la nada, el to be o el not to be, el ser o no estar. Porque las cosas son blanco o negro, para Sol Plutón. Son aquí o allá. Nadie está medio o media embarazada. ¿Se está o no se está embarazada? Entonces con Plutón las alternativas para la vida de cada cual, no para la descripción de alguien, son esto o lo otro. Y esto o lo otro en Plutón se podrían definir de dos maneras. Alguien se va de viaje o un extraño llega a la ciudad. Por lo tanto, la lección con Sol Plutón es: conócete a ti mismo. Conócete a ti mismo, no que yo soy lindo, precioso, que soy muy generoso. No, ¿y por qué te conviene ser generoso? Conócete a ti mismo, es decir, profundiza y llega a las cosas oscuras hasta el límite que puedas llegar. El que se conoce sabe que se conoce porque no necesita demostrar quién es. Parte del tema de Plutón es el anonimato. Por eso, si alguien me pregunta a mí en una consulta y tiene Sol en relación con Plutón, me pregunta en qué trabajo puedo hacer yo en la vida, yo le digo espía. Sí, espía, porque estás en contacto con el poder. No el poder externo, sino tu poder. Tu poder, que es ser quien yo soy y quien yo quiero ser. Si estás en contacto contigo mismo, Sol Plutón, estás en contacto con quien tú eres, es decir, tu semilla. Y cuando uno es su semilla, va a eliminar
todo lo que no te permita ser esa semilla. Y si no lo puedes eliminar, lo incorpora. El tema de Sol-Plutón es ser quien soy y punto. Eso es ejercer el poder. No mandar a otros y no hacer que otros hagan la pega por mí. Eso es lo que hace el pseudo poderoso, el que no tiene poder sobre sí. Generalmente la persona que tiene mucho poder sobre sí aparenta no tener ninguno. Por ejemplo, Jesús en la cruz. Otro día podemos seguir hablando de eso, pero hoy día no. El que tiene mucho poder sobre sí, lo que hace es que es. Simplemente es. Y quien es nunca daña a nadie. El poder personal no daña a otros. Uno es y simplemente es. Y por ser, la vida es un juego. Y si nos va mal, ¿qué tanto? Nos morimos. Eso dice la relación Sol-Plutón. Si nos va mal, nos morimos. Entonces, quien tiene Sol-Plutón en la carta debe obsesionarse consigo mismo. Si lo haces bien, serás generoso. Solo quien sabe quién es se puede obsesionar con uno mismo. Quien sabe que no es, no se puede obsesionar. Si no, te puedes disfrazar de obsesionado. Un trabajólico es un tipo que está disfrazado de obsesionado de sí. ¿Cómo se nota? Porque ejerce voluntad y no disciplina. Es decir, no disfruta de lo que hace, arranca. Tiene una preocupación exterior. No lo hace por sí. Es decir, lo hace de sobrevivencia, no por ganas de vivir. Sol-Plutón cambia la sobrevivencia por ganas de vivir. Y cuando yo tengo ganas de vivir, no me importa morir. Porque como decía Epicurio, si estás tú, la muerte no está. Y si está la muerte, tú no estás. De repente a nosotros, gente que no es, nos dicen, tienes que estudiar, tienes que trabajar, tienes que preocuparte de esto, de lo otro, para que seas alguien en la vida. Quien tiene la relación Sol-Plutón ante eso, puede que una de las primeras veces sienta un poco de asco por esas palabras, pero al poco tiempo se va a dar cuenta de que, pobrecito quien lo dice, no sabe quién es, porque si uno sabe quién es, ya es. No tiene que hacer algo para ser. Entonces, una reflexión de Sol-Plutón mejor. ¿Dónde está Dios? Dios está en el interior de cada uno. O Dios está afuera, y si Dios está en todas partes, también está en mí. ¿Y cómo es Dios? Dios es a tu imagen y semejanza. Si Dios es a mi imagen y semejanza, quiere decir que yo me lo inventé. Yo me inventé a Dios. Oye, si soy capaz de inventar un Dios, ¿cómo no voy a ser capaz de inventarme un ser? Quien tiene la relación Sol-Plutón tiene la obligación, si no sabe quién es, de inventarse quién es. Y todo invento de quién es empieza por el placer. Sí, el placer, el gusto y las ganas de hacer algo. De ahí viene la disciplina, de la obligación viene la voluntad. La disciplina siempre es placentera. ¿Por qué? Porque está en juego el hedonismo del ser. En la voluntad está en juego el hedonismo del tener. Notarás que estás lejísimo de Sol-Plutón, por ejemplo, cuando te dé por jugar juegos de azar como loterías y cosas por el estilo. Sol-Plutón no juega juegos de azar. Si alguien tiene en la carta Sol-Plutón, debiera tener prohibido jugar a esos juegos. Las loterías existen porque tenemos angustia del futuro, porque no sabemos quiénes son, porque nos sentimos ansiosos por algo, una cosa del futuro, una cosa mental, nos sentimos que estamos a punto de morir, entonces jugamos a la lotería, que es la salvación. Por lo tanto, el azar reemplaza todo lo trascendente.
Una persona con Sol Plutón no va al casino, ni le hace reclam, ni propaganda a un casino, porque eso es fomentar la intrascendencia. Qué vergüenza que para alguien con Sol Plutón lo pillen comprando las loterías. Sol Plutón te diría, si crees en el azar y crees que el azar te sacará de la crisis, ya estás muerto. Bueno, chiquillos y chiquillas, esta es una todo por hoy con y por Sol, relación con Plutón. Que nos vaya todo bien, que seamos felices. Que no se nos cumpla ningún deseo, sino que se nos satisfajan todas las necesidades. Adiós.